Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En esta linda y hermosa mañana vamos a dar lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y encontramos aquí en la palabra de nuestro Señor, dice, el deber de trabajar. Vamos a escudriñar, a entender, a saber y por la sabiduría que Dios nos da, qué enseñó Pablo a los cristianos. Y, y Pablo es un ejemplo que él deja en la Sagrada Escritura por medio de nuestro Señor, ya o por el Espíritu Santo, y es una enseñanza bien hermosa para nosotros los que estamos bajo la gracia, tiempo del Espíritu Santo, porque no estamos bajo la ley. Entonces, la doctrina de nosotros, la enseñanza de nosotros es esta. Venimos desde Hechos de los Apóstoles conociendo el origen de la verdadera iglesia de Cristo, cómo se inició y quiénes fueron los primeros cristianos. Y así es como nos damos cuenta de la realidad. Ahora vamos a dar lectura y dice, el deber de trabajar. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto es lo que Pablo enseña, aunque se diga ser cristiano, pero si anda desordenadamente, dice la palabra que no nos juntemos con ellos. Es palabra de Dios, no es palabra de humano. Entonces dice, desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces la enseñanza que recibieron ellos es de parte de Dios, es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios que siempre se comparte hoy en este día. Si tú eres cristiano y vives una vida desordenadamente, pues la realidad es de que tú haz lo que vas a hacer. Si crees que así viviendo una vida desordenadamente vas a ser salvo, pues sigue igual. Pero a mí la palabra me enseña diferente. Por eso es de que yo no me reúno en grupos a celebrar o se puede decir que no me socializo porque veo la gran desobediencia, la gran hipocresía que hay en el cristianismo. Por eso Pablo nos aconseja, dice, repito nuevamente, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto porque todo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún para esto Dios usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano, de todo aquel que se dice que es cristiano y le decimos hermano. Dice que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ese es un consejo bien grande, hermoso para nosotros los cristianos. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice que imitemos a ellos, a los apóstoles, no que mejor de aquellos que oyen la palabra y aún diciéndose cristiano, pero no tratan de obedecer, de vivir lo que Dios pide, que no nos juntemos con ellos. Entonces dice, ni comimos, dice, de balde el pan. Aquí es donde Pablo exhorta claramente, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser agravosos a ninguno de vosotros. La palabra es bien clara.
todo pastor no tiene que ser carga de nadie, no estar imponiendo cosas que no son, porque aún Pablo siendo apóstol y dice que son ejemplos que nosotros son varones ejemplares de Dios que debemos de tomar de ellos ese ejemplo. Pablo fue un varón apóstol que trabajó y no ser carga de nadie. Entonces, si vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de ellos, nunca anduvieron pidiendo diezmos y ofrenda. Pablo habla que habían unos hermanos que tenían años de estar queriendo colaborar y se llevó tiempo y él dijo, bueno, está bien, cuando pase por allí, preparen, aparten algo para el primer día y pasar a ellos. No dijo Pablo, sí, reúnan y yo llego y me lo dan. No, era aún para llevarlo a los necesitados, a los cristianos, pero que tenían necesidad. Entonces, esta es la verdadera doctrina. Por eso nuestro Señor dice en su palabra, de gracia recibimos esta palabra, de gracia tenemos que compartirla, de gracia tenemos que trabajar para el reino del Señor. Entonces, no tenemos que buscar una paga o sea, tomar el evangelio como fuente de ganancia. Entonces, la palabra es bien clara. Por eso yo no estoy en contra ni hablo de mal de nadie, pero sí claramente digo, el 95% de pastores de este tiempo es por el interés a mantenerse él y su familia, porque claramente estamos viendo que el 95% de pastores no les importa las almas, no les importa las ovejas. Como son asalariados, dice su palabra que el asalariado huye. Entonces sigue diciendo y dice, no porque no tuviésemos derecho. Pablo entendía claramente que tenían el derecho de recibir de los cristianos esa ayuda y todo, pero él entendía que todos estaban en una necesidad, cómo se le iba a imponer ofrendas y diezmos. Entonces dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. O sea que no pedir ofrenda y diezmos, ese es dar un ejemplo real de que estamos sirviendo a Dios no por interés de nada. Ejemplo, dice, para que nos imitéis. O sea que así como Pablo trabajó arduamente día y noche y no ser carga de nadie, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Pablo trabajaba para tener su sustento. Verdad que la palabra es bien clara y esto no te lo enseñan los pastores. Sí lo leen, pero no se profundizan a expresártelo, a explicártelo claramente. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos. Todos aquellos pedidores de dinero, la palabra les exhorta. Dios por medio de su palabra les exhorta. Les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Ven que siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre poderoso en todo esto. Dice, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así es que todo líder, todo líder que asume un pastorado trabaje, obtenga un trabajo para que obtenga sus alimentos y no ponerle carga a nadie. Lo digo ¿por qué? Porque la palabra lo está diciendo en este momento que le estoy dando lectura. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hay que hacer el bien que nazca de todo corazón, pero que nadie te lo esté imponiendo. Si alguno no
obedece a lo que decimos, oigamos nomás lo que la palabra dice. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Por eso es, mis amados hermanos y amigos, yo por eso no me he sometido a grupos de nada en la congregación, porque veo el gran desorden. ¿Ah? Entonces, la desobediencia, la hipocresía. Entonces, si la palabra dice que de los tales me aparte, pues me aparto. ¿Ah? Mejor que digan que voy solo a calentar bancas, pero Dios me muestra con su palabra la realidad. Entonces dicen, si yo veo que se está viviendo una vida de hipocresía, es para que yo no la viva. No vivir una vida de hipocresía y no vivir desordenadamente. Entonces, mas no lo tengáis, dice, mas no lo tengáis por ejemplo. A toda esa gente no hay que tenerla por ejemplo. A todos esos que piden dinero, que ofrenda, que diezmos de aquí y allá, no les podemos tomar, de ejemplo podemos tomar a Pablo, los demás apóstoles que no pidieron dinero. Dice que ese ejemplo sigamos, acaba de decir nuestro Señor por medio de su palabra. Mas no lo tengáis por ejemplo, sino amonestadle como a hermano. Entonces en el amor de Dios es de que yo siempre les digo, 95% de pastores no están por amor a las almas, por amor a las ovejas, por guiarlas por el buen camino. ¿Por qué? Porque la palabra dice que exhortemos todas esas cosas. Entonces, así es como Dios nos ha hablado en esta mañana. Qué hermoso mensaje. Entonces, Pablo se despide de esta carta con la bendición final y dice, y el mismo Señor de paz de siempre, paz, y el mismo de Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Esta enseñanza es enseñanza de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra. Recordemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, esto que estamos y Pablo exhortó a los cristianos es palabra de Dios, ahora nos exhorta a nosotros. Entonces, si tú eres un pastor que estás por amor a diezmos y ofrenda, pues la palabra dice que no tomemos tu ejemplo. La palabra dice que tomemos el ejemplo de los siervos verdaderos de Él, que fueron apóstoles y profetas. Ellos no anduvieron imponiendo carga a nadie para ser mantenidos ellos y su familia. Entonces queda bien claro y lo digo en el amor de Dios porque Dios me lo enseña con su palabra. Y el que quiere seguir haciéndolo, pues que siga. Al fin y al cabo que un día vamos a comparecer todos ante la presencia del Señor para juicio final, bien vida eterna o fuego eterno, porque solo dos caminos hay. Esto es lo que Dios nos dio en esta mañana. Muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Amén.